Esto es Coachcast, un programa para iniciados, casuales, hardcore gamers y todos los amantes de los videojuegos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Coachcast, la penúltima de esta primera temporada. Saludo también al Coachcast Team. Roberto Serrano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí disfrutando del veranito. Perfecto. César Boquera, ¿pensando ya en las vacaciones quizá? Un poquito, que hace ya mucho calor. Hace mucho calor, muy bien. Y hoy además contamos con un invitado muy especial, Ray Snake Eyes, youtuber al que todos conoceréis, responsable del programa El Show de los Videojuegos. ¿Qué tal estás, Ray? Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo genial, además estoy muy bien acompañado, así que bueno, vamos a ver qué preguntitas tenemos hoy para hablar y qué temas para debatir. Perfecto, además de contar contigo como comentarista, también vamos a tener la oportunidad de hacerte preguntas al final del programa, así que vete preparándote. ¿Qué más tenemos para hoy? Hoy nos metemos en quirófano para diseccionar todo lo que sabemos de Resident Evil 4 Remake, un juego que acaba de anunciar su fecha de lanzamiento y que está movilizando a su base de fans con una propuesta que parece todavía más terrorífica que la original. Además, seguimos vigilando de cerca todas las novedades del reboot de Saints Row. En este caso, hablamos del Boss Factory, una sorprendente aplicación que ya te puedes descargar para crear a tu personaje. Hablamos también del retorno de A Plague Tale, un juego que nos dejó muy buen sabor de boca a todos y que anuncia la esperada secuela, A Plague Tale Requiem. Os habla Óscar del Moral y esto es Coachcast, un programa patrocinado y realizado por Koch Media, el primer distribuidor europeo de videojuegos. ¡Empezamos! Estamos viviendo un momento pospandémico excitante y de anuncios importantes que no dejan de gotear. Algunas de las sagas más importantes están preparando su retorno y ya conocemos la fecha de lanzamiento del remake de Resident Evil 4, 24 de marzo de 2023. Tenemos además un tráiler, un pequeño gameplay y sobre todo tenemos hoy un invitado de excepción en el estudio para comentar toda la información que tenemos de este remake. Así que, Rey, yo pensaría que Resident Evil es uno de tus juegos de referencia. ¿Con esto empezó todo? Bueno, realmente tiene un poco de trampa porque yo anteriormente en YouTube sí que me dedicaba a hacer otros videojuegos, a hablar sobre ellos, en temas sobre guías, walkthroughs, pero de otras sagas. Entonces, ¿qué pasó? Que más adelante quise hacer un cambio, justo además coincidió con el 2019, que tuvimos un lanzamiento en enero, que fue Resident Evil 2 Remake. Entonces yo me sentía muy bien porque era la primera toma de contacto después de haber estado muchos años en una misma franquicia. Y muy bien, porque yo ya lo conocía desde hace muchísimo tiempo. Entonces el lanzamiento fue muy bien, fue muy buen juego y a la audiencia le encantó. Tanto así que, bueno, en el país o en los hispanohablantes acuden mucho a mis vídeos Resident Evil porque se sienten acogidos por los consejos o a lo mejor por el humor y por lo que pueden aprender. Y sí, podemos decir que cuando sufrí esa transición de cambio de contenido, Resident Evil fue uno de los primeros o la pieza clave para aquí. ¿Y qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora, teniendo en cuenta que tienes un histórico en el que has ido siguiendo todos los diferentes anuncios de este caso de Capcom? Justo, eso es. Pues muy emocionado, estoy muy contento. Porque, como os decía, justo yo desde muy pequeño, desde el 98-99 he estado jugando Resident Evil, el 2, el 3, y ahí ininterrumpidamente con los siguientes. ¿Qué pasa? Que hemos tenido ahora las nuevas generaciones, que son los remakes del 2, del 3, incluso nuevos episodios, que es el 7 y el Village, que han estado interconectados entre ellos. Entonces, Resident Evil 4 es muy especial porque sufrió un cambio la saga. Y bueno, pues fue objeto de debate porque, como hemos dicho, pasamos de un survival horror a un juego de aventura y acción, aunque con algunos toques de terror. Y eso no dejaba de ser uno de los mejores juegos, ya no solo de la saga, sino de la historia de los videojuegos. Entonces, viendo cómo ahora hemos estado teniendo remakes del 2 y el 3, que fueron muy bien, pues indudablemente todo el mundo deseaba el remake del 4. Así que tú imagínate la de tiempo que llevábamos, había filtraciones, rumores, esperando su llegada. Hasta que ya por fin, en el último State of Play de Sony, tuvimos ese pequeño tráiler y luego posteriormente en el showcase de Capcom ya tuvimos pues unas imágenes y unos pequeños vistazos del gameplay. Y es asombroso, genial. O sea, dos palabras, asombroso, genial. Sí, porque por si luego entramos más en detalle. Luego entraremos más en detalle, pero yo me quedo de momento con esas dos palabras tuyas,
A ver qué me cuenta César. Es que poco puedo hablar yo después de lo que ha dicho Rey. Tiene muy buena pinta y yo tengo muy buenos recuerdos del original en Play 2. Además, yo lo jugué en casa de mi primo porque yo no tenía aún la Play 2 y tengo unos recuerdos brutales y tengo muchas ganas de ver esa evolución y ese cambio a lo que sin duda será uno de los mejores del año. ¿Y Roberto? Pues a mí cuando salieron aquellos acordes de flamenco en el anuncio, que ya te daba toda la pista de lo que iba a ser, pues me trajo recuerdos de la GameCube, que fue la plataforma en la que debutó el juego y en la que primero lo disfruté. O sea que... Efectivamente, en el año 2005. Súper importante, de algunas de las cosas que hemos visto, nos dijeron en el anuncio que por lo visto la historia había cambiado algo, que nadie se espere hasta cierto punto ver lo mismo al 100%. Cuando estamos hablando de un remake, o como en este caso, vosotros que sois puristas, Rey, tú eres purista y te gusta que se quede todo como está, o te apetece que haya cambios. Es una difícil pregunta porque efectivamente, en este caso, siendo un juego tan importante en la industria, pues esperas que por lo menos siga teniendo ese mismo nivel o que por lo menos recoja los elementos que le hicieron tan exitoso. Entonces, es que en Resident Evil tenemos dos casos perfectos, porque tenemos el remake del primer videojuego, que es un remake purista, como mucho lo denominamos, porque es fiel, que es exacto, tanto así que puede servir como un sustituto de la obra original. ¿Qué pasó? Que aún así añadieron cosas nuevas y les sentó genial. Pero por otro lado tenemos otra clase de remakes que son los reimaginarios, o reinvenciones, reimaginarios se suele decir, que efectivamente cambian ciertas cosas, pero claro, está sujeto a otro debate, porque a lo mejor cambia tanto que se difiere un poco de la obra original y eso no puede gustar a todo el mundo. Pero también está bien porque si tú conoces el original, al partir con esos cambios, pues sientes que es algo nuevo para ti, porque si no dirías, bueno, ya sé que va a salir un enemigo de ahí esa puerta cuando la abra, cosas así. Entonces, con Resident Evil 4 estoy muy contento por lo que se vio, porque efectivamente va a ser reimaginario. Eso quiere decir que va a mantener la esencia, pero va a haber ligeros cambios. Bueno, va a haber cambios. Tanto así que lo que vimos es muy diferente. Tanto que el juego empezaba, además justo que después de lo del flamenquillo, en el original era como una especie de atardecer. O sea, tú veías, los colores eran todos muy cálidos y aquí son completamente fríos. Empiezas desde la noche, de hecho. Bueno, no sé si es un amanecer, pero ya eso te empieza a dar pie de los cambios y de la temática que quieren llevar. Entonces, bueno, por mi parte, no estoy bien en ese sentido de que sea reimaginario. O sea, me apetece porque hubo mucho cachondeo, o sea, tiempo atrás con el tema de las voces, por ejemplo, con lo de los ganados, los enemigos, o precisamente lo que hemos dicho al comienzo, de que perdió un poco ese toque de terror. Entonces, justo, es un momento perfecto para que ese juego, que fue criticado por el hecho de haber estado orientado más a la acción, pues ahora le puedan añadir ese toque de terror. Fíjate que marcabas la parte precisamente fría, ¿no? Que Sí. el anterior era como más cálido, y efectivamente lo que hemos visto es una recreación más tétrica y macabra del original, con lo cual Capcom parece que no quiere hacer concesiones en cuanto al tono del juego. Robert, tú has mencionado que empezaste precisamente con la versión de GameCube. ¿A ti esto cómo lo ves? A mí me gusta. O sea, lo primero porque a mí lo que me gusta es pasármelo bien, ¿no? Y con Resident Evil Village, por ejemplo, me lo he pasado genial. Me ha encantado. Entonces, si Capcom ahora, por todo lo que apunta, todo lo que hemos visto en el vídeo, va a ir hacia ese estilo, dándole ese toque, ¿no? Como decía Rey, ese toque más de survival horror al juego, a mí eso me va a encantar. Y yo creo que a los fans de la saga también. Después de la deriva que ha tomado con Resident Evil 7 y con Resident Evil 8, ahora que en el 4, que era un juego en el que la franquicia cambiaba más a la acción, ahora pasan a ese entorno más tétrico y demás, a mí me gusta. O sea, yo cuando vi cómo salía el logo de Capcom en el vídeo, que me recordaba a Resident Evil Village un poco, ¿no? Toda esa ambientación, para mí es perfecta. Además, curiosamente, estamos, por cierto, de vuelta a nuestro país y en algún lugar perdido de la España abandonada. Lo que no sé es que este retrato de nuestros pueblos quizá no haga mucho por nuestro turismo, o cómo lo vemos esto, César. Yo incluso me animaría más a venir y a buscar un pueblo así, porque en España hay así pueblos como abandonados y eso, pues hay mucha gente que hace vídeos de explorando este pueblo tal, y entonces incluso ayuda a que venga más gente a hacer este tipo de cosas. A ver si la España vaciada se nos va a llenar de gente, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Bueno, lo que sí que es verdad es que al final parecería que estamos todos muy contentos con el equipo de desarrollo, ¿no? Con Yasuhiro
Toshihiro Ampo como director y el productor Yoshiaki Hirabayashi, dos de los viejos conocidos de la franquicia que ya trabajaron juntos en el Resident Evil 2 Remake. Rey, a ti te veo como muy seguidor de la saga, así que aquí te pido tu opinión. Sí, por supuesto. Justo, como bien has dicho, es tanto el director como el productor de Resident Evil 2 Remake. En cuanto a críticas, o sea, Resident Evil 2 Remake en el 2019 fue nominado al GOTY del año, entonces fue una obra muy buena, fue un trabajo genial. Es verdad que, como hemos dicho, no es perfecta, hubo cambios, tienen sus cosas que a lo mejor la gente le pudo agradar más o menos, pero eso fue un juego notable, estuvo muy bien. Entonces, cuando empezaron a surgir los primeros rumores de Resident Evil 4 Remake, había cierta... había mucha diversidad de opiniones porque en un primer momento se pensó que el estudio desarrollador iba a ser M2, que es el que desarrolló Resident Evil 3 Remake. Bueno, Resident Evil 3 Remake fue muy bueno, pero a lo mejor sí que le acusó un poco la fatiga del anterior remake, pues a lo mejor no llegó a sorprender tanto. Entonces es genial que le haya retomado este equipo porque, bueno, por un lado, se siente más familiarizado con Leon, que se quedó a repetir el protagonismo aquí. Y el trabajo que hicieron, pues creo que todos los que amábamos el original... Es que es más, Resident Evil 2 Remake se considera como uno de los mejores remakes. Tiene que estar en el top porque fue muy buen trabajo. Entonces, una obra tan sagrada como es Resident Evil 4, que lo lleve este equipo, que han hecho vienen de hacer un trabajo muy bueno, pues te da garantías y mucha confianza. O sea, yo por lo menos también estoy muy, muy contento con ello. Quizá, fíjate, se abre un punto de debate que creo que es muy importante, que al final es, después de un producto como este, que nació en el año 2005, que ha pasado por una cantidad de consolas absolutamente descomunal, hasta alguna plataforma que cuando la revisamos, gracias a un muy buen post de Rey en Twitter donde nos ha destacado todo lo que en todas las plataformas que ha estado, al final, verdaderamente después de tantas versiones, ¿es necesario hacer un remake de un juego que en su día revolucionó la historia de los videojuegos y que parece que por otra parte ha aguantado muy bien el paso del tiempo? Y yo curiosamente aquí voy a apelar por un lado a César por su juventud y a Roberto porque se lo jugó desde el principio, y después ya daremos el paso a Rey. César, por favor. Es que claro, jugar a algo rehecho desde cero con una nueva visión, a mí es algo que me gusta. Es decir, el original, yo siempre estoy con que el original siempre lo vamos a tener ahí y vamos a poder jugarlo en cualquier momento. Pero una reimaginación nueva, con cambios, con lo que quieran añadir y con una jugabilidad nueva, ¿por qué no? Pueden coexistir los dos al mismo tiempo. Hombre, y yo sí lo pido. A mí sí me gusta, pero porque Resident Evil es una de mis franquicias favoritas, ¿no? De todos los tiempos. Ya cuando salió el primero me dejó completamente flipado. Pero es que luego tenemos que ver que los fans lo llevan pidiendo años. Con lo cual que yo creo que la respuesta es clara, ¿no? O sea, sí. Tus fans te lo están pidiendo, con lo cual Pues tienes que hacerlo. poco más queda para decir. Rey. Yo también lo pido. Y después de tantas ediciones, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Yo sí, es verdad que como comentabais es un juego que envejeció muy bien, o sea, tú lo puedes seguir jugando y disfrutar como el primer día. Es un juego muy entretenido, no se hace pesado, tendrá sus partes por supuesto, quiero decir, con más acción o que digieres mejor, pero sí, es verdad que las remasterizaciones que salieron en las generaciones, o sea, posteriores, que ahora son anteriores para los tiempos del día de hoy, estuvieron bien, pero al final eran, pues eso, pues ampliar un poco las resoluciones y demás, entonces tampoco era un cambio tan notorio. Aquí es perfecto porque lo que hemos dicho, es que precisamente Resident Evil 4 tiene una historia larguísima, no como videojuego, sino en desarrollo, porque antes era un Resident Evil 3.5. Eso es un tema que yo creo que nos daría para mucho, pero haciendo un breve resumen, iba a ser muy diferente Resident Evil 4, pero al final por problemas en el propio estudio, porque no llegaron a un acuerdo, tomaron otro rumbo a la hora de ejecutarlo. Entonces se está viendo, con lo poco que se ha visto, que están cogiendo elementos de ese Resident Evil 3.5, de ese proyecto descartado. Entonces esto es genial porque, oye, se va a dar vida a algo que nunca llegó a nacer. Y eso es genial porque en un primer momento Resident Evil 4 iba a ser un juego enfocado al terror. De hecho, tenía bastantes semejanzas con Silent Hill. Y tenía muy buena pinta, estaba muy interesante. Y luego, de hecho, finalmente acabó siendo un proyecto para Devil May Cry. Y este se quedó ahí, en el olvido. Así que esto es genial porque pueden recabar esa información que se quedó ahí perdida.
Y lo que hemos dicho, pues mira, yo creo que es perfecto para aquellos que no les gustaba o por lo menos veían un juego que se había desvirtuado de su género original. Pues bueno, va a ser Resident Evil 4, totalmente diferente, pero conservando la esencia que lo hizo grande y con ese toque de terror. Entonces yo estoy encantadísimo con el remake y además de que sea de nueva generación, que seguramente tendremos tema para debatir con eso. La gracia es que si alguien quiere pasar terror antes de que se estrene la nueva versión, hay una versión de Oculus Quest 2, hay una versión VR de Resident Evil. Yo la probé. Sí. ¿Y qué tal? ¿Alguna experiencia que citar? ¿Sigues tomando pastillas por la noche para dormir? Casi me cargo una lámpara, pero estuvo bien. Estuvo muy bien. Pero de verdad, fue increíble. Yo creo que de Oculus, de los mejores juegos... Bueno, tampoco he jugado mucho, así que claro. Pero lo que... Eso se llama estrenarse a lo grande, ¿eh? Exacto, eso es, sí. Sí, yo lo probé y fue impresionante. Pero de verdad, es que te impresiona tanto el tener... Porque claro, tú cuando lo juegas, pues lo ves más animado por el hecho de tener los ganados. Pero es que los tienes a tu altura, se te van acercando, te tiran cosas... Y de verdad que fue una experiencia muy grata y además se hace complicado. Porque además el tema de cogerte las armas, tú tienes que gesticular, no vale con dar un botón, tienes que sacar la pistola, tienes que hacer que lo tiras. Bueno, que esto no entre ni la pariente ni la madre, lo que sea, porque claro, vas a parecer un loco. Pero está de verdad que muy bien estaba. De hecho, hubo también una versión de Resident Evil 7 que salió en el mismo disco, llevaba la versión de PlayStation... Sí, VR. VR, correcto, sí. Eso es, sí. Gracias. Y alguna experiencia teníamos de periodistas que dijeron que, oye, perdona, pero yo por susto casi prefiero no analizar la versión de VR porque esto me asusta mucho. No sé si Roberto, no sé si fue así Sí, fue así. O sea, yo recuerdo que lo probé antes de que saliera, nos dejaron probarlo, y era simplemente estar detrás de unas maderas viendo cómo salía uno de los enemigos. Y, sí, la demo aquella. Yo esa la he probado, no me muero, ¿eh? Y la sensación no es que fuera agobiante, era más allá. Era horrible, pero muy bueno. Luego sí que probé el juego final y también tenía tela, el 7. O sea, mucha tela. Yo recuerdo cuando nos enseñaron en una reunión en Capcom, mucho antes de que saliese, y nos fueron poniendo a algunos... Yo no me presento voluntario, obviamente. Aparte que he sido product manager de FIFA y no me gusta el fútbol, y resulta que trabajo en una empresa que distribuye los juegos de zombies más importantes del mundo, Resident Evil, Dead Island, Dying Light y otra serie de productos, y no me gustan los juegos de zombies. Pero bueno, recuerdo que en aquella sala, aquel día, se fueron haciendo que la gente probase las cosas y casi subieron los de seguridad para decir, pero ¿qué está pasando? Pues la gente se asustaba porque aquello, claro, lo que tú citabas, Rey, que está todo justo delante de ti y al final pues te genera muchísima tensión. Bueno, me quedo con toda esta excelente bienvenida, esta excelente recepción que ha tenido este anuncio de Capcom. En este caso, recordad Resident Evil 4 Remake, que llegará el 23 de marzo de 2023. Así que pasamos ahora a otro título que también estamos esperando con muchísimo interés. Volvemos a Santo Ileso, a la localización en donde tiene lugar ese juego que sale el 23 de agosto y del que no podemos dejar de hablar, el reboot de Saints Row. Y es que además hay nuevas noticias, porque desde hace unos días está disponible para descargar de manera gratuita la aplicación de Boss Factory, una fábrica de jefes, literalmente, en la que podemos configurar a nuestro personaje hasta la misma locura, con el que podremos jugar además a partir del 23 de agosto. Es decir, podremos importar este personaje del Boss Factory a nuestra partida final, con lo que la gente como yo que se tira 5 horas creándose su personaje porque lo quiere perfecto, pues ya puede ir haciéndolo hasta que salga el juego. En fin, que es una herramienta brutal a modo de escaparate con unas posibilidades de personalización súper bestias y del que vamos a hablar en profundidad. Además, parece que Saints Row se va a presentar con un ecosistema muy diverso y enloquecido de personajes, con una variedad brutal y que tengo personalmente muchas ganas de ver. Lo cierto es que es una propuesta muy fresca y que es un pequeño regalo para todo lo que es el fandom de la saga. Además, la campaña está como muy adelantada y yo os preguntaría, ¿qué os parece todo lo que está haciendo Volition previo al lanzamiento del juego? Y Rey, te pregunto a ti porque
Nosotros al final trabajamos en la empresa que va a comercializar este juego, le tenemos mucho cariño, le tenemos muchas ganas, todos nos hemos descargado el Boss Factory, nos hemos hecho nuestras personalizaciones, algunos con más secretismo que otros, pero vamos, ¿tú cómo lo ves? Ahora ya estoy cohibido, ya no sé qué decir. No, ok. Ha sido curioso lo del Saints Row. Bueno, no sé si esto es competencia vuestra, que no. Pero me refiero en cuanto al anuncio, sí que es verdad que fue de menos a más. Fue un poco criticado el Saints Row porque como que se sintió que no destacó todo el potencial que tiene para mostrar. Porque al fin y al cabo tuvimos un teaser en el que se veían los nuevos personajes, tú manejas al jefe o la jefa de ellos. Y bueno, está bien porque es un reboot, como habéis comentado. Yo no he estado muy familiarizado, pero sé que son juegos muy locos. Entonces, justo, lo que uno quiere ver es atropellos, disparos y todas las locuras que puedes hacer, porque es para hacer gamberradas. Entonces, ahora, según los últimos gameplays que hemos tenido o avances, sí que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención y me ha gustado un montón la propuesta que ellos plantearon, porque otra vez, o sea, tienes una ciudad inmensa para hacer todo lo que quieras. Y es estupendo. Yo creo que además hasta lo he pensado si en días malos de trabajo, pues bueno, a las noches así por lo menos te vas algo más alegre. Porque bueno, te puedes desahogar un poquillo. Y muy bien. O sea, yo creo que lo que hemos dicho, lo de la campaña, sí que es un clásico juego que ha ido de menos a más. Y ha estado generando hype. Y es interesante que ahora en verano no hay juegos y yo creo que es el juego más importante que hay en el verano. Así que perfecto. César, tú lo has probado, ya te has hecho tu personaje por la mención que habías hecho anteriormente. Sí. No te habrás hecho media docena de ellos, porque igual al final se queda uno con las ganas. Me he hecho yo mi personaje, pero luego sí que he estado investigando en el Boss Factory los personajes más votados por curiosidad de ver qué se había hecho la gente. Y he visto todo tipo de personajes de videojuegos, de famosos, superhéroes, he visto de todo en el creador de personajes. Y lo que mola es que te puedes guardar algunos, incluso importar la base para tenerlo tú en tu partida. Entonces, claro, yo me he hecho el mío de mi personaje que voy a usar en mi historia, pero luego sí que he estado cotillando un poco de todo. Me parece brutal. La verdad es que con todas estas posibilidades nos encontramos con personajes con cicatrices, tatuajes, escarificación, prótesis de todo tipo, maquillajes extraños. Recordad que además la cara no tiene por qué ser simétrica. Al final parece esto la estética de tribus urbanas del futuro. O sea, ¿creéis que un videojuego puede terminar impactando en la cultura popular de esa manera, tal y como lo hacen, por ejemplo, la música y el cine, Roberto? Pues yo creo que sí. Todo depende al final de la cantidad de público que llegue, y de las tribus que pueda crear, ¿no? En torno a ese videojuego. Como pues yo qué sé, lo vemos en los géneros, ¿no? A la gente que le gusta el survival horror, gente que le gustan los juegos tipo GTA, gente que le gusta otro tipo de juegos, ¿no? Al final, pues es un poco como la música, ¿no? A los que les gusta el rock, les gusta el pop. Entonces, dentro de los videojuegos sí existe ese tipo de movimientos. Sí, la verdad es que al final, curiosamente, al ver los diseños de los fans, lo que uno llega a pensar es que por qué es tan frecuente que cuando nos dan la oportunidad de personalizar seamos tan extravagantes, ¿no, Rey? Tú que estás todo el día precisamente con estas cosas. De hecho, me estáis dando una idea, porque al igual que ya es una tendencia al modo fotografía, yo creo que deberían hacer otra tendencia, o por lo menos más concursos para el tema del editor de personajes, porque es que al final es un trabajo enorme y los resultados son increíbles. He visto plantillas, pero de todo, o sea, hasta el Chavo del 8, o sea, de todo. O sea, he visto personajes. Lo he visto. Y en muchos juegos sucede. Y aquí, naturalmente, por excelencia, es que Saints Row, el editor que tiene, es impresionante porque lo que hemos dicho, tienes detalles de todo tipo. De hecho, hemos visto en este Boss Factory diseños que se parecen sospechosamente a personajes de Star Wars, de Marvel, de DC, con lo cual no sé qué dirán los propietarios de las licencias originales al respecto, ¿no? Pero la herramienta está ahí. Pues ya ves, no lo había pensado nunca, pero en realidad que es curioso eso, ¿eh? Eso es muy curioso. Claro, la comunidad siempre inventando cosas nuevas, ¿no? Así evitas que vayan unos tíos trajeados a tu casa por lo que has hecho y ya está. Dice, no, es que este es Pepito y ya está, no. No, pero está muy chulo ver eso, cómo la comunidad, cuando se le dan herramientas para generar contenido, pues evidentemente se crece y hace cosas que a día de hoy, a pesar, o sea, pensamos que lo hemos visto todo, pero todavía sigue sorprendiéndonos. Es que sí, pues justo lo que depende de los videojuegos y en este caso genial, porque aparte de tu entretenimiento es que sacas tu propia imaginación y creatividad, porque es que como habían comentado, hay cada creación por ahí, incluso parecidos de personajes que ya existen
de cualquier otro lado y son muy parecidos, o sea, están muy bien hechos. Tú imagínate, o sea, el nivel tan complejo que tiene que tener ese editor para que tú puedas crear a, yo que sé, a Han Solo. O sea, es increíble. Y muy bien porque, a ver, dentro de cabe, pues ya que vas a disfrutar toda una historia con un personaje, bueno, pues tú tienes la libertad. Lo que no sé en este caso, si tienes varios slots para guardar tus propios personajes o Sí, tienes uno. tienes bastantes. Pues genial, entonces. Y además es que es pura esencia del Saints Row, así que justo. Sí, la Sí. risa, el humor socavónico Locura, que tiene, ¿no? la locura, sí, efectivamente. Bueno, la cuestión es que ya se va acercando la fecha para tener en nuestras manos este nuevo Saints Row, pero para todos aquellos que tengáis ya ganas de empezar a probarlo, ya podéis entrar en este peculiar y violento universo a través de la app de Boss Factory, que está disponible en lo que es la tienda de PlayStation, está también disponible en la tienda de Xbox y, si mal no recuerdo, también en Epic, ¿verdad? Eso es. Muy bien, perfecto. Pues nada, seguimos adelante. Hace unos días, Focus Home Interactive anunció que el 18 de octubre estará a la venta A Plague Tale Requiem. Hablamos de la secuela de A Plague Tale Innocence, un juego de acción y lógica que fue toda una sorpresa en su momento y que hizo de Amicia y Hugo dos personajes muy a tener en cuenta. Innocence presentaba una historia muy bien construida con el tenebroso trasfondo de una Francia medieval y oscura, asolada además por una gigantesca plaga de ratas. Pero lo que nos cautivó del juego fue, sin embargo, la fuerza emocional que desprendía la relación entre los dos hermanos, Amicia y Hugo, constantemente perseguidos por la temible Inquisición. En A Plague Tale Requiem, ya disponible para reserva, volveremos a reunirnos con ellos 6 meses después. Lo cierto es que muchos consideramos a Innocence como uno de los mejores juegos de 2019, como el tapado, ¿no? Un juego que cuando se anunció y cuando empezamos a jugar nos llamó muchísimo la atención por ser el resultado de un estudio hasta cierto punto desconocido y que de alguna manera había sabido transmitirnos la emoción de unos personajes que estaban en tensión continuamente y que necesitaban de ese vínculo, ¿no? Entre los dos. ¿Cómo lo veis vosotros, César? Sin duda es uno de lo mejor del año. O sea, yo lo jugué un poquito después y me quedé cautivado con su narrativa, con la relación entre los personajes, gráficamente era muy potente, incluso para ser un estudio un poco más modesto que los AAA que nos estamos acostumbrados, y a nivel musical también cumplieron excelente. Lo cierto es que nos hablan de mejoras técnicas, más puzzles, más acción, pero supongo que lo que todos esperamos es una historia igual de buena que la anterior. ¿Rey? Me pasa un poco como César, yo lo jugué mucho más tarde, pero yo, por ejemplo, como creador de contenido, intento seleccionar varios juegos de los que voy a hablar durante el año. Es verdad que, como bien decías, fue un juego tapado, porque era un estudio que muchos ni siquiera conocíamos, y luego, por ejemplo, ha estado haciendo hasta el Flight Simulator de Microsoft. O sea, han hecho juegos muy interesantes y muy buenos y además reconocidos. Entonces, sorprendió por la calidad gráfica que tenía. O sea, de verdad estaba muy bien. Y sobre todo la historia, que estaba genial contada, más con unas mecánicas, bueno, no sé si estaban heredadas, seguro que a lo mejor habían tomado en cuenta el juego de Ico. Y tuvo muy, muy buenos resultados. Y a mí, por ejemplo, sí que me llamó la atención tanto que me arrepentí de no haber hablado de ese juego durante ese año, pero en el 2022 sí que lo voy a hacer. Entonces, sobre los nuevos cambios, genial, porque al fin y al cabo estaba muy bien contada y narrada la historia de estos dos hermanos, en el que, bueno, había partes de sigilo, tú tenías que estar escabulléndote ahí en mitad de una Francia, pues en mitad de la guerra de los 100 años, con la peste negra. Y ahora, por ejemplo, bueno, sabiendo de la peculiaridad que tiene Hugo, pues, y además, sobre todo por los compases finales, y yo no digo detalles, pero son mecánicas que, por ejemplo, ahora se van a explotar mucho más y como secuela las van a abordar y seguro que va a dar muy buenos resultados. Se prevé que va a tener más acción que el anterior y eso está bien. Sí que es cierto que había un componente emocional que casi, como decíamos al principio, era desde luego una de las cosas más importantes del juego. ¿Por qué crees, Roberto, que nos enganchó tanto esta historia? Mira, pues ahí coincido con Rey, porque cuando jugué el juego, una de las cosas que me llamó la atención era la relación entre Amicia y Hugo, y me traía el recuerdo a Ico, que para mí es un juego muy especial, ¿no? Como ibas de la mano con la princesa. Y yo creo que rescata, ¿no? Rescata esa esencia de Ico y la trae a un entorno gráfico nuevo, con lo que ha hecho Asobo, que es increíble, y que aparte, porque como hemos comentado todos, de unos gráficos que han llamado la atención, luego se ha complementado con una banda sonora alucinante y encima con unas mecánicas que, sin llegar a ser
pues las mecánicas profundas y complicadas de un RPG han sabido combinarlas de tal manera que le han dado una variedad al juego a lo largo, han sabido darles pequeños toques, pequeños giros que hacen que en cada nuevo nivel te vaya enganchando y vayas aprendiendo, ¿no? Y sobre todo en la parte final, que ya, bueno, que es como el apoteosis, que tampoco vamos a hacer spoilers ahora, por si para los que no se lo hayan jugado y quieran luego disfrutar también de Requiem. Pero sí, y sobre todo eso, la historia. Sí, además está apoyada la historia en la relación que hay entre Amici y Hugo y, por supuesto, el papel que siguen teniendo las ratas, ¿no? Que las ratas están por todas partes. Decía Sobo Studios que si en el juego anterior fueron capaces de meter 5.000 ratas en pantalla, va a ser que la experiencia de meter todo el mundo en una pantalla con Flight Simulator les va a llevar hasta las 300.000, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que desde el punto de vista técnico esta secuela nos va a ofrecer muchísimo más que la anterior. O sea que estamos hablando de una producción muy casi en la línea de lo que sería un AAA, ¿eh? Tiene que ser una movida más, o sea, modelar a 300.000 ratas las animaciones y tal, y que no te reviente la consola o el ordenador con eso, ¿eh? O sea, a nivel renderizar, eso es una locura. O que no te revienten a ti las ratas si te pillan. Bueno, ¿no? claro, eso también, eso es más probable que pase, de hecho. Nos quedamos con las sensaciones que nos despierta este A Plague Tale Requiem, esperando que el 18 de octubre lo veamos definitivamente en las tiendas y tendremos la oportunidad de volver a una macabra Francia medieval y a esta esperanzadora relación entre los hermanos que ya han dejado una huella en nuestro corazón. Rey. Ah, es verdad, y está el misterio. Puede ser. Es verdad que originalmente, o sea, se suele decir Rey, pero aquí en este caso Ray. Muy bien, pues Ray, eres el primer youtuber que tenemos entre nosotros. Te hemos sacado por un momento de tu medio natural, te hemos traído a un estudio en el que únicamente hacemos audio. Espero que estés pasando un buen rato y que sobre todo esto sirva pues para que todos aprendamos de un gran comunicador como eres tú, ¿eh? Porque o sea, al final aquí el tema es importante. Bueno, seguro que yo aprendo también mucho de vosotros. Yo de verdad muchas gracias por la invitación. Estamos aquí todos genial y por supuesto descubriendo los grandes lanzamientos que vamos a tener muy pronto. Y para mí es un honor estar con vosotros. Bueno, me chiva la chuleta que empezaste en 2012, has citado al principio del programa que empezaste haciendo walkthroughs de otros juegos, pero sí que como que Resident Evil marcó un punto ahí de inflexión en lo que ha sido en lo que es tu carrera de comunicador, y tienes un espacio en YouTube que se llama El Show de Videojuegos, un programa diario que cuenta actualmente con más de 1.200.000 seguidores. Sí, eso ha sido producto de muchos años, efectivamente. Desde 2012 empecé a subir contenido como afición, porque yo he estado trabajando durante todos esos años. Entonces, sí, más o menos por ahí fue yo creo que el boom en el cual muchos creadores empezaron a subir vídeos. Pero yo en mi caso como que lo retrasé mucho porque ni siquiera yo hablaba o aparecía. O sea, simplemente subía misiones porque me gustaba y decía, pues oye, las voy a compartir. ¿Qué pasa? Que efectivamente, por cuestiones de la vida, pues al final tienes que tomar decisiones que producen consecuencias. Y en este caso, pues en el 2019, o bueno, antes, porque ya lo consensué conmigo mismo, quién si no, el dar este cambio. Así que quise darle mucha más participación, más tiempo y dije, bueno, pues voy a abrirme ya no solamente como una afición, que dentro del que sigo disfrutando y es para mí una afición, sino que voy a ir más allá para hablar de varios videojuegos, o sea, de todos los que salgan en el mercado, que tengan cierta aceptación, grandes comunidades. Y justamente el primero de ellos fue Resident Evil. Así que justo pasamos del 2012 hasta el 2019 y ya desde el 19 hasta los días de hoy. Déjame que vaya un poquito más para atrás en el tiempo, porque tú eres aficionado a los videojuegos. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué primeros juegos? ¿Con qué plataformas empezaste? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los videojuegos? Tuve la suerte de por familia, de hermanos y demás que también jugaban. Ellos tenían Spectrum, que lo conoceréis, ¿eh? Que eran las cintas de cassette. César no. Ah, claro. Al menos lo ha visto. Lo he visto. Claro. Y yo los he visto mucho. Entonces al final eso te da también mucho conocimiento, te da mucho deseo por jugar, hasta que ya lo primero que yo creo que tuve fue Mega Drive. Y es más, te diré que pasé de la Mega Drive porque me encantaba jugar a Sonic. Es yo creo que mi personaje favorito, más que nada pues porque desde siempre me ha estado acompañando.
Hasta que, claro, ya hice la comunión y ya tuvimos el regalito que fue la PlayStation. Entonces tú imagínate ese salto, porque es que mi segundo juego, el primero fue Tomb Raider, de Square ahora, y el segundo fue Resident Evil. Así que tú imagínate, de estar cogiendo anillitos a pegar tiros a los zombies. Pues del 2D al 3D, pero vamos, por la vía rápida. Pero total, o sea, bueno, como todos, así fue tan impactante sí. los juegos de Resident Evil y, bueno, en general todos, pero quiero decir que fue un juego que aterraba, a mí me daba muchísimo miedo. Y entonces, por eso en el 2019 partía con esa ventaja y con muchas ganas, porque era un juego que yo ya sabía y estaba dispuesto de hablarlo todo sobre él. Así que yo creo que... También fuiste el creador de la comunidad de Assassin's Creed Mania, sí, ¿no? Exacto, sí. O sea, el videojuego que estuve haciendo antes era Assassin's Creed y básicamente yo creo que por el 2012 los foros estaban a la orden del día, se llevaban mucho para recopilar información, pero... Oye, al fin y al cabo hay cambios y los foros pasaban a un segundo plano, pero yo realmente me hice el canal de YouTube para promocionar los foros, porque yo simplemente me gustaba, Assassin's Creed es un juego muy rico en ambientaciones, en historia, entonces era genial para estar compartiendo fichas, acontecimientos, incluso guías, lo que fuera. Y bueno, yo quería hacer como una especie de foro al estilo wiki o wikia para convertirlo en una base de datos. Pero como también teníamos que tener registros visuales o mejor dicho audiovisuales, pues creaba el canal de YouTube para tener las misiones y todas esas cosas. Al final, pues ya has visto cómo acabó todo. ¿Y cuándo tomaste la decisión o cuándo sentiste que de alguna manera podías dedicarte a ello en cuerpo y alma y con entrega de tiempo completa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues que hay quizá algo ahí ahondando este equipo de redacción buscando los secretos, ¿no? De esas decisiones. Este teaser que nos has lanzado antes de tu parte personal, ¿no? Sí. Dices en general con Assassin's Creed, el que animó. No, el cambio para hacer el cambio. O sea, ¿cómo te lanzas de repente a YouTube y decides dedicarte a ello al completo, vamos, como generador de contenido? Sí. Es verdad que yo con Assassin's Creed he estado cómodo y sigo muy cómodo, pero cuando estás, porque date cuenta que hemos pasado del 2012 al 19, son 7 años hablando exclusivamente de un juego. Eso quiere decir que dediqué mucho tiempo y eso está muy bien, pero al final acabas agotándote un poco mentalmente. Es verdad que en aquellos momentos Assassin's Creed tenía una etapa un poco dura por el hecho de sacar juegos periódicos y bueno, pues al final yo me agoté un poco, me ahogué. Así que sentía que tenía un mundo desconocido que tenía que precisamente explorar porque de verdad conlleva muchísimo tiempo. Entonces, justo, por circunstancias de la vida en el trabajo en el que estaba no iba muy bien. Dije, bueno, podemos probar a dedicarle más tiempo y a ver qué tal sucede. Y bueno, fue bien la cosa, pero también lleva mucho sacrificio y trabajo. Bueno, has pasado a un programa que se llama El Show de los Videojuegos, que es diario. Al Coach Podcast. Eso es. Y estamos hablando de qué es lo que intentas aportar a la comunidad con el programa. ¿Cómo te ves tú ahí? Vale, pues en ese caso yo estoy muy contento porque sé que muchas comunidades acuden a los vídeos que yo hago. Al final acabo es información y es la base de todo. Porque seguro que os ha pasado mucho. Bueno, como hemos dicho con esas transiciones, antes era todo en el que tú tenías que guiarte a través de las revistas para poder conseguir información. Entonces ahora hemos pasado al internet, o por lo menos los vídeos, el YouTube y demás. Pues yo siempre he sido muy admirador de las revistas y que utilizaba, como todos lo hemos hecho, para poder conocer los siguientes lanzamientos y demás. Pues yo quería convertirme en eso y quería dar información a los oyentes, además de forma positiva, porque sé que la ilusión, o mejor dicho, la desilusión es algo muy triste porque a veces cuando recibes mala información o no la adecuada o a lo mejor se tergiversa un poco, puede afectarte en grandes consecuencias a la hora de cómo percibir un videojuego. Entonces yo me dedico a desbozarlos, informarme todo sobre cómo son, qué es lo que podemos esperar e informar. Así que genial porque es una vía para que tú puedas conseguir esos detalles y te vayas enriqueciendo, vayas creando tu hype y estés contento el día que tú tengas el lanzamiento. Así que... Claro, porque generar contenido de manera diaria requiere muchísimo esfuerzo, requiere muchísimo tiempo, requiere estar continuamente pensando en los temas que hay que plantear. Nosotros grabamos el podcast, pero eso requiere muchísimo esfuerzo. O sea, yo te admiro. Oye, muchas gracias. Bueno, lo mismo puedo decir vosotros por la gestión que lleváis, además de Coach Media, que es... Esto no es Pulp Fiction, ¿eh? Ah, vale, entonces, ¿qué me habías preguntado? No, ok. No, aquí, o sea, todos tenemos una labor
que conlleva muchísimo sacrificio y muchas horas. En este caso sí, da la casualidad de que yo estudié audiovisuales, empecé la televisión y acabé en videojuegos, así que imagínate cómo es la vida. Pero partía con esos conocimientos, entonces para mí era muy fácil porque siempre me gustó mucho la edición. Y bueno, pues lo que hemos dicho, si encima conoces los videojuegos desde hace mucho tiempo, tienes ese interés y lo has perdido todo, con lo cual no te quedas, no puedes hundir. No me fue tan mal en el trabajo, pero quiero decir que tomé esa decisión, entonces ya no tenía nada que perder, así que di todo lo de mí y creo que fue bien. O sea, sí, así que Hombre, genial. hay 1,2 millones de personas que piensan que lo haces muy bien. A lo mejor son haters. No, hay una mezcla. Mira que me extraña. Además seguro que tendrás miles de anécdotas, historias, ¿no? Experiencias. Sí, de todo. Cuéntanos alguna. Sin dar nombres. ¿Te refieres a la hora de hacer vídeos o relaciones En general, con otras? lo que pasa, porque al final, estás cuando, no sé, encontrarte con las personas y que de repente te conozcan, o gente que te diga, oye, quiero que hables de este juego, o quiero que mañana publiques una foto mía, o no sé, todas estas anécdotas, ¿no? Que ilustran tu día a día. Sí, hay de todo. A ver, la gente, como se dice, de buen rollo, es de buen rollo. O sea, muy bien la gente porque ellos me apoyan mucho. Yo siempre que puedo intento leer comentarios o responder peticiones. Es verdad que hay peticiones de todo tipo, algunos se pasan, he recibido fotos y cosas, bueno, os lo podéis imaginar. Entonces, bien, porque, oye, al fin y al cabo, lo sabemos todos nosotros, dependemos de ellos, hay que mimarlos, hay que cuidarlos, y yo en este caso soy muy agradecido y, como bien has dicho, si está esa cifra, por algo será, por un lado, o sea, me alegra porque eso es que tú has estado haciendo bien las cosas, pero por otro, no hay que descuidarlos porque ellos te llegaron a impulsar. Al igual que, por ejemplo, empecé con Assassin's Creed y es algo que no dejaré porque me siento muy agradecido. Eso fue un colchón porque cuando empecé con ese cambio yo ya partía con cierta audiencia, entonces se me fue más fácil. Pero bueno, como anécdotas, yo, por ejemplo, sí que me dedico al tema de... O sea, 99,9% en los vídeos son sobre videojuegos, pero, por ejemplo, me acuerdo de una cosa, nada, simple. Me dio por hacer exploraciones urbanas. Me iba a sitios abandonados, mira, como la Plague Tale, ¿vale? O sea, ibas por ruinas y demás. Y es verdad que cuando ya vas poniendo cara y voz, pues la gente a lo mejor te puede reconocer, pero tampoco me reconoce mucha gente. Pero chico, ese día en unas ruinas por ahí perdidas me reconocieron. Y yo me quedé, bueno, tanto que me asusté. Fíjate que iba a hacer un vídeo de miedo y al final estaba yo asustado. Y no, bien, o sea, por una parte me gustó porque yo creo que a lo mejor se me escapó de algún vídeo diciendo que iba a visitar tal sitio y había alguien ahí. Y me esperó. Y bueno, yo hice bromas porque me identificaron y dije, no, creo que te estás equivocando. Pero dije, bueno, venga, vale, sí, pero no vas a matarme, ¿verdad? Así que... Lo voy a poder contar después, ¿no? Es verdad. Aquí no hay punto de control, así que no... Pero no, bien, con ellos muy bien. Y cómo, teniendo en cuenta que al final habrá personas que nos estén escuchando y que les están entrando ganas de iniciarse en este mundo, ¿qué les dirías o qué les recomendarías? Aparte de que hay mucho espacio para todo el mundo y que hay que tratarse con cariño. Sí, no lo puedo decirlo, es el secreto de cada uno. Claro, eso es. Bueno, es verdad que es muy difícil. Esto se ha dicho muchos mensajes, incluso hasta Ibai, varios streaming y demás, lo ha comentado porque es un hobby, o la gente lo puede enfocar como una profesión, que dentro de cabe lo es. Pero no es nada sencillo. Es como hace 20 años o 10 todo el mundo quería ser futbolista. También quieren ser futbolistas, pero ahora hemos pasado a la época de los streamers. Entonces es muy difícil. Yo lo que puedo decir es, pues tal y como lo empecé yo, tómatelo como una diversión, como un entretenimiento. Hay gente que lo hace como una inspiración o para desahogarse o para conocer gente. Eso está muy bien, pero no es tan sencillo porque hay que ser muy constante, hay que ser muy creativo. Como bien habías comentado Jobar, tienes un espacio en el show de videojuegos que tienes que estar todos los días haciendo vídeos. Sí, no es fácil. Yo no me puedo ir a la cama sin saber de qué voy a hablar el día de mañana y eso al fin y al cabo también te pesa. Y entonces, la clave para que vaya bien a los iniciados, constancia y sobre todo paciencia y mucha motivación, porque la gente está acostumbrada a querer ver números rápido y caemos en el error. No te centres en eso, por lo menos en el día de hoy, ya veremos más adelante, sino que hazlo, pues oye, para lo que hemos dicho, para algo que te tengan, para que te pueda entretener. Y bueno, o sea, es que son muchos factores, porque uno tiene luego que encasillarse en lo que uno quiere.
Porque yo he tenido amistades que han ido mal con problemas económicos y me han dicho, ¿tú haces vídeos? Pues, oye, si me meto mañana a hacer vídeos, dije, qué fácil. Bueno, pues venga, pruébalo. Entonces, no es así. Tienes que, por supuesto, enfocarte a lo que tú quieres hablar y ya está. Y ser constante, muy constante, extremadamente constante. Pues fíjate, te agradecemos mucho, Ray, que hayas estado ahí con nosotros en el programa. De todo lo que nos has contado, me quedo con que hay que ser extremadamente constante. Me quedo con el 1,2 millones de seguidores que tienes hoy, que mañana serán más y esperemos que a futuro sean todavía muchísimos más. Pero sobre todo que al final es importante tener pasión, documentarse, informarse y respetar a las personas que al final forman parte de toda esa base de seguidores. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en el estudio y esperamos que no sea la última vez. Por supuesto, yo encantadísimo estar con vosotros, con la oportunidad, me lo he pasado genial, incluso ahora como antes hemos estado hablando y sois geniales. Y para mí, Coach Media, sobre todo el invitarme aquí, espero que también haya crecido la audiencia la próxima vez que nos veamos, pero admiro muchísimo a Coach Media por todo lo que hacen, o sea, llevan grandísimas marcas, no deja de crecer y de verdad que soy muy admirador de toda vuestra gestión, así que muchísimas gracias. A ti. Lo que acabas de escuchar es la edición número 13 de Coachcast. Ray, César, Roberto, muchas gracias a todos. Volvemos la semana que viene para cerrar esta primera temporada del podcast. Mientras tanto, ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales como Coach Media España y que os agradeceríamos mucho un me gusta o una suscripción, aunque ese 1.200.000 seguidores nos queda muy lejos. Nos vemos, cuidaos mucho.